Según los medios de comunicación, los jóvenes han perdido el interés en sacarse el carné de conducir. Los datos de un estudio revelan que solo el 58% de los jóvenes de la generación Z lo tienen frente al 81% de los baby boomers. Pero la realidad es que los elevados costes del examen de la gasolina, los vehículos y su mantenimiento son los factores que realmente determinan la elección de otros medios como el transporte público, los coches compartidos, las bicis o los patinetes eléctricos. Sin embargo, fuera de las grandes ciudades no se dispone de estas opciones. ¿No queremos conducir o es que no nos lo podemos permitir? ¿Cómo nos condiciona no tener carné? ¿En qué circunstancias es imprescindible el coche? ¿Cómo deberá ser la movilidad del futuro para garantizar la sostenibilidad? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta coñoneta llamada Gameplays. Fíjate, Darío, pequeños chistes, inside jokes. Motores rugen al cielo, gasolina. Sí, en esas estamos hoy. ¿Qué tal? Muy buenos, Inés. ¿Tienes carné de conducir? Sí. ¿Sí? Recientito, calentito todavía. ¿Y lo necesitas? Sí, claro. O sea, tú necesitas moverte con tu chiquillada. Necesito moverme. En general. Sí. ¿Y no puedes ir andando? Por ejemplo, de Madrid a Valencia. Sí. De hecho, me gustaría instaurar de nuevo los viajes reales, ¿no? ¿Te gusta? 16. De corte. Sí. ¿Te gusta un viaje de corte? Sí. Pues mira, Darío, vamos a hablar de un tema muy interesante que ronda en todas las cabecitas y que, bueno, pues entendemos precisamente que a lo mejor pues no afecta igual la movilidad en las grandes ciudades que entre provincias, que, bueno, pues según tú las necesidades que tengas, todo el tema de coches, movilidad, medio ambiente y toda la vaina, como siempre. Te hemos preparado un videito al efecto y luego después pues vamos a hablar con esta gente maravillosa que me acompaña una tarde más. Cada vez son menos los jóvenes que, tras cumplir la mayoría de edad, deciden sacarse el carné de conducir. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? De hecho, según los últimos datos recogidos por un estudio de movilidad, solo el 58% de los jóvenes de la generación Z tiene el carnet, frente al 81% de los baby boomers. Si he hecho el examen de conducir 87 veces, ¿me podría comprar un Lamborghini a día de hoy? Este desinterés generalizado entre los jóvenes viene dado principalmente por los elevados costes que supone obtener el permiso, así como su mantenimiento, además de otros factores sociales e incluso demográficos. Todo esto ha provocado que el transporte público, las bicis y otros servicios de transporte se hayan convertido en la mejor alternativa para suplir el uso de vehículos propios, aunque en muchas ocasiones esto no sea del todo posible en entornos rurales. Casi tontería tener que tener un coche y tener unos gastos extras mensuales de gasolina y unos gastos anuales de seguro. ¿A qué se debe este desinterés por conducir? ¿En qué aspectos nos afecta el no tener carnet? Estoy obligado a coger la moto o el coche para hacer un poquito de vida. ¿Cómo será la movilidad del futuro? Os voy a decir una cosa, no tengo carnet de coche, no tengo carnet de moto, pero tengo un monopatín que me lleva a todos lados. Muz, la verdad. Ha hecho un Se ha hecho un esguince me he hecho yo, que tengo el pie como del color de Marco Startevic. Bueno, sí. Arranco esta maravillosa mesa a mi izquierda. Nos acompaña Álvaro Ramírez, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te mueves tú? Pues yo de momento solo en metro. Solo en metro, Solo ¿te gusta? en metro, de cercanías, porque yo, como has dicho, estoy en Leganés, pero no soy de aquí, soy de Ciudad Real. Vale. Entonces, cuando tengo que ir de un lado a otro, pues tengo que ir de Leganés a Ciudad Real en autobús y para ir a la universidad puedo ir andando y si quiero ir a Madrid en metro. ¿No te motiva esto del momento carné de conducir? ¿No lo ves útil? ¿Mucho gasto? ¿Tienes algo de conciencia? A ver, obviamente es útil y lo voy a terminar sacando y lo voy a necesitar tarde o temprano. Pero ahora mismo, entre la carrera y otras cosas, pues no me ha dado tiempo. Bueno, pues bien, resérvatelo, Álvaro. También nos acompaña en la mesa Rafa Larraz, farmacéutico, también aficionado a los coches clásicos. Mucho mejor coleccionar coches que Funkos, querido. Yo creo que sí. Al final es más fácil vivir con ello. Es más fácil vivir con ello. Bueno, según, claro. De los Funkos no se vuelve. Y cuidado con la economía, porque un coche clásico tampoco es que esté regalado. Pero es que los Funkos se los tienes por cientos. No te compras dos. Oye, ¿y cuántos coches clásicos tienes? Yo tengo 3 ahora. 3, o sea que tienes que tener una buena cochera. Tengo un mecánico que me consiente. Pero sí, tengo una cochera con dos plazas. Ah, vale. Bueno, ahora nos contarás, entonces entiendo que tienes carné, o sea, no lo haces de forma irregular. No, farruquito no, por favor. Pero sacaste muy jovencito, ¿no? Además. Sí,
O sea, lo tenías claro. Sí, la verdad que es una cosa que a los 3 meses de cumplir los 18 ya tenía carnet. Fíjate, yo también, lo tengo que decir, pero porque es que nuestra generación yo creo que era como, tenía otro concepto también de sacarse el carnet. Nos acompaña nuestra queridísima Analía Plaza por el Zoom, periodista y también actualmente reportera en El Periódico de España. Analía, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar con vosotros otra vez. Querida, ¿tú tienes carnet? ¿Qué va? Yo tengo 33 ya y no... ¿Ni tienes intención? No, es que no me ha hecho falta. O sea, yo en su momento, yo vivía en Tres Cantos, que es al norte de Madrid, ¿no? Periferia, y en su momento como que dije, a ver, que con esto que me va a costar el carnet, casi mejor me alquilo un cuarto en Madrid y ya que hago la vida aquí, pues me vengo y punto, en lugar de sacármelo y quedarme en casa de mis padres y moverme desde allí en coche. Y así ha sido. ¿Ves útil el vehículo en tu caso o no ha sido imprescindible? O sea, siempre he vivido en ciudades pues como Madrid y he vivido en Londres también, que no hace falta y casi que lo veo más... Bueno, en primer lugar tienes que dedicarle el tiempo y el dinero a sacarte el carnet y luego además sí que lo veo un poco una carga porque tienes que pagar una plaza de aparcamiento o para dejarlo en la zona de tu casa. También si vas al curro con ello tienes que buscar ahí aparcamiento, gasolina, mantenimiento, seguro, o sea, no lo veo. Otra cosa más y ya muchas responsabilidades, hija, es que no se puede, es que eso es verdad. A veces hay que cerrar así un poquito los ojos y decir, ya, suficiente, ya fue. También nos acompaña en la mesa Floridea Di Ciomo, italiano bien, ¿correcto? Sí. Del 1 al 10, un 5 por lo menos. Bueno, Floridea es codirectora de Cambiamo, es una cooperativa centrada precisamente en la investigación, la consultoría y acción de movilidad urbana. ¿Qué hacéis aquí en Cambiamo? En Cambiamo prácticamente nos ocupamos desde el principio de movilidad sostenible. El segundo nombre es Change Mobility, entonces volcamos a que se transforme la movilidad de las ciudades, pero también de las periferias y de los lugares rurales en movilidad sostenible. Evidentemente, en cada territorio tiene sus particularidades y pensamos que otro modelo territorial es posible, urbano y territorial. Y encantada de estar aquí con vosotras y ver a Analía también. Pues que nada, nos conocemos. Aquí estamos todos un poquito y bien avenidos. Bueno, voy a empezar lanzando un dato que me ha parecido curioso y es que precisamente la generación Z solamente tenéis sacado como el 50% el carnet de conducir frente al 80% de los boomers. O, por ejemplo, en nuestro caso que nos dimos mucha prisa, o sea, yo tengo 10 años más, pero me di mucha prisa en cuanto tuve 18 años también en sacarme el carnet. ¿A qué crees que se debe este salto? Pues yo creo que es principalmente a dónde estamos viviendo en estas edades. Por ejemplo, la mayoría de mis amigos que estamos estudiando en la universidad, pues estamos en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, donde prácticamente el coche no es tan necesario. Es decir, podemos tirar de transporte público, podemos tirar de 1000 otras formas. Por ejemplo, ahora patinetes eléctricos, incluso Uber y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es porque lo hemos ido aplazando y de momento no hemos necesitado, no hemos visto motivos para hacernos con él. Rafa, ¿crees que no queremos conducir o que no nos lo podemos permitir? Yo creo que no nos lo podemos permitir hoy por hoy. La verdad que creo que el carnet es solamente la fase de entrada, es un coste elevado el que tiene, creo que ronda los 1000 euros en España sacarse el carnet y ahí no acaba el tema. O sea, luego es comprarte un coche o ver algún tipo de solución en la que puedas, pues, por ejemplo, si es el coche mismo, tema de gasolina, seguros, mantenimiento, al final es una propuesta que no está al alcance de todo el mundo y creo que es un tema que no va a mejorar por ahora. O sea... En este sentido, por ejemplo, ¿creéis que también impacta, Analía, en un tema de estatus? O sea, antes representaba el tener carnet de conducir pues algo vinculado a la madurez, a la libertad, o sea, mucho más allá de simplemente el pragmatismo de poderte desplazar. Sí, o sea, yo creo que el primer chico que ha intervenido lo ha dicho perfectamente. O sea, bueno, además del tema económico, que puede que los jóvenes ahora estén más jodidos y entonces por eso no accedan al coche, pero que tampoco es que años atrás su economía fuera bollante, cuando tienen 18 años. O sea, yo creo que hay mucho, uno, de concentración urbana, es decir, o sea, ya no sé si es 80-83% de la gente vive en áreas urbanas, con lo cual...
son zonas en las que el transporte público, a ver, no en todas, ¿no? Pero funciona mejor. Él lo decía, o sea, mis amigos viven en Madrid, en Barcelona, no necesitamos el coche. Y luego yo creo que hay mucha actitud también o sea, así como tú dices, en mi generación todavía, que es la mía también, la mayoría de la gente es que corría a los 18 a sacarse el carnet, pues esa actitud ha cambiado, se ha relajado y no es así. Creo que sí que ha perdido un poquito de brillo, de estatus el coche, pero que tampoco es que lo haya perdido del todo. O sea, que al final la industria, o sea, si tú ves los anuncios de coche, ellos te venden una libertad, te venden unas zonas muy bonitas, que es una publicidad que muchas veces se dice que es engañosa, ¿no? Porque no te ponen un atasco en la M30 con todo contaminado, te ponen como que vas tú solo con el coche por ahí, cuando la mayoría, eso no es verdad, ¿no? Sí. Florida, ¿a día de hoy tenemos alternativas suficientes para evitar el desplazamiento en coche o todavía queda camino? No, no queda nada de camino. Las alternativas están ahí. A nivel urbano, es verdad que puede haber ciudades que están más volcadas y más servidas por la infraestructura de transporte público, mucho más eficiente. Madrid seguramente está a la cabeza en esto. Madrid, sobre todo ciudad, quizá a nivel regional sí que se tiene que hacer algún esfuerzo. Más, sobre todo con respecto a considerar no solamente la movilidad hacia el trabajo, pero también la movilidad del día a día. Nosotros observamos en las encuestas que cuando tenemos una persona que tiene 8 desplazamientos, es en general una mujer, y que la movilidad de mayor alcance es la movilidad para el cuidado. Entonces, se tiene que considerar eso, y eso también cambiaría completamente la planificación de los horarios, etc. Y con respecto al rural, a mí siempre me sorprende cuando voy por España y me encuentro con pancartas que dicen, por favor, no quitar el autobús. Entonces, no se puede evitar de quitar el autobús. Quiero decir, el autobús es realmente un transporte público bastante económico, barato. No es un tranvía, no necesitas de vías para el tren y eso. Y también otra cosa, como decía anteriormente Analía, la mayoría de la población en España, pero también en otros países, que pueden ser Alemania sobre todo, Francia, Holanda, son países muy urbanizados. Entonces, a veces la región de Barcelona, si nosotros nos centramos en hacer carril bicis intermunicipales, la conectamos todas. O aquí en Alcalá de Henares, si hay un trozo de 2 kilómetros de carril bicis y te planteas en Madrid. Entonces hay como pequeños ajustes, también no muy costosos desde un punto de vista infraestructural, que resolverían la vida a muchas personas. Y después, evidentemente, se tiene también que empoderar a las personas para utilizar la bicicleta. Pero para esto tenemos mucha... Sí, por eso no nos tienen que pitar tanto. Claro, si vas en claro, bicicleta y de pronto pillas ahí un repechón y el de atrás... O también, sin vergüenza. Claro, esto es está aspecto, penalizado un poco. Está penalizado. Y también otro aspecto es la andar. Nuestras ciudades están volcadas 90% al coche, en la distribución del espacio público. Pero somos no hay la mayoría para poder andar. La mayoría somos peatones en las ciudades, y siempre una persona es peatón. Incluso cuando es una persona que va a coger el coche, en un momento dado es peatón. Entonces, bueno... ¿Cómo se puede, por ejemplo, hablando un poco de la bici que lo había sacado, cómo se puede implementar de forma efectiva en una ciudad que... por motivos obvios, con verlo simplemente como es Madrid, que tiene muchas más subidas, que puede ser, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, que Barcelona es mucho más lisa y es mucho más cómoda y fácil para tal. ¿Cómo se puede, en ese caso, dada la orografía propia de la ciudad, cómo se puede... La orografía es un poco una excusa, perdona si lo digo. Por un lado, porque, por ejemplo, hay la pedalada asistida que puede apoyar, y en Madrid han puesto ya desde el principio la Bicimat, es eléctrica, pero también hay bicis, no sé, yo tengo una mountain bike que utilizo en Madrid, cambiando un poco las gomas, y voy por Madrid tranquilamente, no me muero en las subidas, ¿no? Entonces, también es por eso que
digo que también se tiene que un poco empoderar a las personas, que hagan cursos, que aprendan a hacerse con este modo de transporte diferente. Pero en primer lugar, en el ámbito urbano, el peatón tiene que ser el rey. Esto es fundamental, porque la independencia que se da a un niño o una niña a los 11 años para coger un autobús y que pueda ir tranquilamente en la calle, no la paga nada. Y a esto tenemos que ir. ¿Tú cómo lo ves esto, Rafa? ¿Crees que va a desaparecer el vehículo así como los que Yo creo que debería, manejas? pero no creo que vaya a pasar inmediatamente, porque es verdad que están saliendo medidas como Madrid Central, en Barcelona y demás, que limitan el uso del coche, pero se le tiene que dar una alternativa. Por ejemplo, en Barcelona tiene una política muy buena que a mí me gustó mucho, que es que cuando tú entregas un coche al desguace, al final de su vida útil, te dan el transporte gratuito durante 3 años. Creo que incluso lo querían ampliar a 5 años. Cosas así están genial. Lo que no pueden hacer es limitarte, decir, oiga, usted que trabaja en Parla y tiene que ir al Corcón, se va a quedar usted sin coche y no tiene forma de llegar. Que a lo mejor tiene un horario de, pues, que es un guarda nocturno o tiene un horario de hospital y a lo mejor hay perfiles que el transporte público no le es suficiente. Entonces yo creo que el coche es una cosa a extinguir hasta cierto punto, pero sí que tenemos que tener en cuenta que no se puede tampoco ser todo blanco o negro. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay muchas realidades dentro de todo este problema y hay gente que puede salir muy perjudicada de este tema. Dentro de todo esto, por ejemplo, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de tener coche? Y luego después voy con Analia. Yo creo que lo mejor es la libertad que te da. O sea, si un día tienes una urgencia, si tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un festival, por ejemplo. Joder, eso sí que es una urgencia. Un viaje para de mí. amigos. No, bueno, pues, al final es importante. O sea, hay muchas veces que la combinación que tienes que hacer en ese momento o no hay posibilidad o siempre hay algún problema, ¿sabes? No todo es fácil. Más de uno habrá perdido un tren o un avión o un barco, lo que sea. O sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero... ¿Y las alternativas como, por ejemplo, el car sharing? ¿Qué te parecen? Yo creo que está genial. O sea, al final creo que deberíamos avanzar hacia eso. El hecho de también es una cosa que se lleva haciendo 20 o 30 años. El típico memorando de una oficina de una multinacional que dicen, oigan, que si pueden ustedes vengan 4 o 5 en un coche para ahorrar combustible y así no tienen tanto gasto y les es mejor para todos. Y esto yo creo que es algo que se lleva haciendo tiempo. O sea, creo que hay pequeños cambios. Lo que pasa que hasta cierto punto tenemos que ser cuidadosos con lo drástico de alguno de los cambios que hacemos. Analia. Sí, a ver, o sea, yo en primer lugar quería hacer como un alegato en favor de Bicimad, porque es como habéis dicho de cómo se puede fomentar la bicicleta en Madrid, que tiene cuestas, y o sea, el Bicimad es una cosa como fantástica. Es que yo la he descubierto hace poco, no me había hecho todavía, y es la bomba. O sea, yo empecé a pensar que eso es el futuro, las bicicletas con el pedaleo asistido. Y luego, no, respecto al... Me hace mucha gracia porque siempre sale el rollo de, bueno, se pone como el caso súper drástico, ¿no? De la persona que trabaja en Parla no, que vive en Parla y trabaja en Alcorcón y tiene unos horarios de mierda. Esto es súper engañoso porque, o sea, me juego un pie a que esa persona probablemente vaya en transporte público, porque es lo que nos dicen los datos. Y en segundo lugar, o sea, que siempre se piensa como que hay ese caso y no se piensa en que la mayoría de esa gente realmente ya va en transporte público. Entonces, como que me gusta mucho más el mensaje de decir, oye, ¿cómo le mejoramos la vida a la gente que va en transporte público? Es decir, que esa persona que tiene que ir entre Parla y Alcorcón tenga mejores horarios, mejores conexiones, menos atascos, que no olvidemos que los usuarios del autobús, pese a ser mucho más sostenibles, se comen el atasco de quienes van en coche. Florida, en este caso, por ejemplo, por ampliar un poco y salirnos de las grandes urbes, ¿cómo podemos conseguir una autonomía más sostenible en los casos de, pues eso, zonas rurales, pequeñas ciudades? Claro, bueno, yo vivo ahora en Madrid, pero vengo de un pueblo del sur de Italia donde teníamos una estación ferroviaria y la cerraron.
Entonces sé bien de qué estamos hablando. Y mi padre a sus 85 años todavía tiene que coger el coche si quiere tener un mínimo de independencia. Entonces, para un poco contestar a lo que se venía diciendo antes, evidentemente si hay como la pirámide invertida de la movilidad, donde toda la persona que puede ir andando tiene que ir andando, toda la persona que pueda ir en bicicleta, en transporte público, en coche, etcétera. Se puede mejorar. Quiero decir que poner un transporte público... Tenemos en la cabeza también de nuestros políticos que el transporte público es algo para la grande urbe. Tiene que haber masa crítica para poner un autobús, tiene que haber no sé qué para poner otro transporte público. Y a veces la masa crítica ya está muy crítica porque no nos ponen más metros, que exacto. A lo mejor los necesitaríamos. Y sobre todo en el rural el autobús puede perfectamente funcionar. Me acuerdo que en mi pueblo intentaron poner un autobús, pero que iba solamente al cementerio. Bueno, quiero decir que bueno, a lo mejor era... solamente ponían un autobús para el cementerio. Quiero decir que a lo mejor hay otras cosas. Último viaje. El último viaje, exacto. Entonces quizá ahí se puede hacer. Decimos escalar, siempre hablamos de escalar a lo grande, escalamos también al pequeño, ¿no? De las grandes ciudades, hacemos que las pequeñas o otras ciudades se acoplen a ese sistema de transporte, que no va a ser mucho más caro que por haber menos usuarios. Todo se puede, ¿cómo decir?, adecuar a las necesidades y para que, no sé, para que también las personas de pueblos puedan ir al hospital. Se pueden conjugar, por ejemplo, viajes. Nosotros tenemos ahora un proyecto europeo, Inclusive Digital Mobility Solution. ¿Qué es eso? Es un proyecto europeo donde trabajamos con la inclusividad de las aplicaciones digitales, ¿no?, en movilidad, que no son de momento muy inclusivas, esperemos que lo sean bastante, pero hay una serie de aplicaciones digitales de compartir informalmente en sitios rurales. Tenemos un piloto en Galilea, en un pueblo árabe muy pequeño, donde las mujeres se ponen de acuerdo para ir a trabajar al hospital, porque la mayoría son enfermeras, y esto es un gran problema, un gran debate mundial, desde Barcelona a Galilea a Francia, cómo hacer que las enfermeras y la persona de cuidado vayan a su lugar de trabajo de forma segura en los horarios muy perjudicados. Estas mujeres siempre antes tenían que utilizar el transporte público. De hecho, estoy de acuerdo con Analía que la mayoría del trabajador de polígono es el más perjudicado, pero también tiene menos recursos, entonces no puede permitirse realmente utilizar el coche, incluso en Madrid, y funcionan. Entonces, quiero decir, tenemos tecnología a la frugal, que no cuesta nada. Es solamente una cuestión de hacer como un hub más efectivo de la movilidad. Se habla mucho de hub de la movilidad. Hacemos un hub social de la movilidad, y creo que ahí muchas cosas se podrían hacer. La política, pero tiene que hacer su... Sí, la política, desde luego, claro, es que están en barbecho, ¿eh? Lleva la política una temporada en barbecho, porque por lo que sea no se hacen las cosas. Álvaro, cuando toca fin de puente o hay fiestas y los ingenieros partís de Leganés hacia el mundo, ¿cuáles son los medios de transporte que cogéis o que cogen tú y tus colegas para volver? ¿Qué es lo que más se mueve en las nuevas juventudes? Pues depende de a dónde te vayas, porque tengo muchos amigos que, como he dicho antes, pues pueden ser de Galicia. Entonces, hay veces que incluso les es rentable coger el avión. Ajá. Porque es que la otra opción es o tren, que a lo mejor tiene que hacer escala en otro lugar, y no les es rentable por el tema tiempo. Yo, por ejemplo, me voy en autobús, que el autobús que yo cojo pues es el que va por Castilla-La Mancha y tiene que pasar por todos los pueblos. ¡Ay, qué bonito! Lo cual lleva su tiempo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a Ciudad Real en autobús? A ver, es que yo realmente soy de Tomelloso, Vale. entonces es un pueblo de Ciudad Real. Entonces, tengo como dos opciones, o ir en autobús unas 2 horas y media hasta Tomelloso, o coger un tren que me lleve hasta un pueblo de al lado y ya desde ahí tener que coger el coche hasta Tomelloso. O sea que todavía en las zonas rurales pues hay que trabajar un poco en la movilidad y en las infraestructuras, porque no es normal que
mi pueblo que tiene 40.000 habitantes no pueda tener una línea de... Sí, de autobús directa. Claro. ¿Y en tu generación ves que el tema de... puedes observar que el tema del carné exista una diferenciación entre sexos? Bueno, pues ahí no veo yo una diferencia muy clara. Porque sí que es verdad que normalmente pues, se piensa que el chico es el que más ganas tiene de coger el coche o de sacarse el carnet, pero yo tampoco lo he visto así. Normalmente ahora las mujeres también están mucho pues, en ese sentido de ganar mucha libertad y estar deseando porque lleven los 18 años, irse a la universidad y tener también autonomía con el coche. Pero entonces no he visto tanta diferencia, la verdad. A mí también me gusta mucho caminar. Analía, más allá de esta, bueno, pues de la contaminación que estamos comentando, ¿qué otros efectos negativos se dan a raíz precisamente del uso de vehículos propios? Si hablamos sobre todo en las ciudades, ¿vale? Porque es verdad que en zonas rurales pues, hay menos gente, hay menos coches y no causan los problemas que causan en las ciudades. O sea, yo tengo identificados 4, ¿vale? Que es, además de la contaminación muy evidente y que ya todo el mundo es muy consciente, está el tema del exceso de uso del espacio público. O sea, ocupa mucho el coche, tanto a nivel de carreteras como estando aparcados en la calle. En Madrid y en Barcelona, o sea, en Madrid, menos de un cuarto de los viajes se hacen en coche. Y en realidad tú sales a la calle y te da la sensación de que el coche es predominante. Entonces, o sea, hay como un cuarto de los viajes que de algún modo perjudican al otro 75%, porque hace la ciudad menos caminable, o sea, tienes que comerte el ruido y los semáforos y demás, y además, como usuario de transporte público, de autobús, también te perjudica, porque te comes los atascos, ¿no? Entonces, a mí me parece como tremendamente injusto que se le dedique tanto espacio a algo que además usan un porcentaje bastante pequeño de la gente dentro de la gran ciudad. Luego está el tema del ruido, que también es bastante molesto. O sea, se dice que las ciudades son ruidosas y tal, pero en realidad no son las ciudades, son los coches. O sea, si tú quitas los coches, la ciudad no tiene por qué ser ruidosa. Y luego está el tema que a mí me flipa, que es lo de la siniestralidad. O sea, en Madrid he mirado los datos de 2019, que es como el último normal, ¿no? Antes del COVID fueron como 1.300 atropellos y 14 peatones muertos. Y me fascina la naturalidad con la que se asume esto. Es un accidente, es normal. Es normal que mueran niños. En Madrid han muerto niños atropellados por coches y es normal. Es como el aire, ¿no? Pues se tiene que ser así. Entonces, bueno, esto es un efecto muy negativo de los coches. O sea, más allá de la contaminación, a mí personalmente casi que es la siniestralidad, te digo, lo que más me preocupa y por lo que sacaría muchos coches de las ciudades. Por rescatar un poco lo que estaba diciendo antes sobre situaciones en las que sigue siendo muy importante o sigue siendo incluso imprescindible el coche, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, esas situaciones tienen que ver con, por ejemplo, personas con movilidad reducida, que, bueno, el transporte público se ha hecho esfuerzo, pero no suficiente. Bueno, nosotros trabajamos mucho con personas con discapacidad de movilidad. Y es verdad que es como una vía crucis, ¿no? Coger, incluso en Madrid, donde por lo menos a nivel de autobuses se han puesto la pedana, pero esta pedana no siempre funciona. Entonces sí, en este caso, o personas mayores, como he dicho anteriormente, pero también porque puede ser más complejo. Pero también hay un transporte público. Quiero decir que eso no quiere decir que tenemos que tener un coche. Una cosa es tener que utilizar un coche en situaciones, otra cosa es tener que tener un coche. Madrid está plegada de taxi.
Quiero decir que, bueno, si se quiere ninguna... Y es imprescindible o lo que sea, algún movimiento... Exacto, imprescindible, y en ningún momento se ha pensado de incentivar y pensar en términos de taxi. Comprar un coche cuesta como coger millones de taxi. Entonces, y un coche lo compras, lo pones en el garaje y ya vale 30% menos. Entonces, no sé, hay como alternativa. Como he dicho antes, la pirámide invertida. Evidentemente, hay una parte de población que tendrá que hacer un uso privado o compartido del coche y no pasa nada. Quiero decir, si fuera realmente tan utilizado de forma tan racional, no sería grave. El problema es que lo estamos usando y abusando. Y como decía antes Analía, al final es solamente un cuarto de la población en ciudades que lo hace. Entonces, quizá, bueno, si el 75% se va en transporte público, ese otro 25% no van a ser todas personas con características particulares y con necesidades específicas. Bueno, un esfuerzo se puede hacer todavía. Rafa, la Unión Europea ha dictaminado que para 2035 la venta de los coches de combustión cesará, la salida de los nuevos, no así antiguos. ¿Crees que es realista esta medida? ¿Crees que existe una brecha de clase? Yo creo que hoy por hoy el coche eléctrico... Yo he tenido un coche eléctrico y... Ha costado muchos euros, ¿verdad, cariño? No, el mío era baratito. Era de estos que no tienen ventanas, que se levanta así las puertas. Y la verdad que la teoría era fantástica. Yo fui a esa compra de una manera totalmente idealista. Digo, bueno, lo voy a aparcar cerca de casa. Tengo un punto de carga 3 manzanas. Y bueno, tiene una autonomía por el fabricante de 100 kilómetros. Digo, bueno, pues para los desplazamientos que tengo yo de trabajo y de pues, un poco de uso lúdico, pues me da. ¿Qué pasó? Que luego la autonomía era la mitad. El punto de carga no siempre estaba libre o a veces estaba averiado o había diversos problemas y la verdad que después de un par de años de uso me desencanté del coche y lo cambié por uno de combustión chiquitito, moderno, que bueno, me hacía mucho mejor la función porque claro, a lo mejor le tenía que echar gasolina una vez al mes en vez de estar 2 veces por semana en la electrolinera, que era lo que tenía que estar haciendo. ¿Electrolinera se llama? Electrolinera, que son... Ay, uno se encanta la electrolinera. ¿Cómo crees, Álvaro, que va a ser el modelo precisamente de movilidad en un tiempo? Pues es una difícil pregunta, pero supongo que irá muy arraigado a lo que acaba de decir él de los coches eléctricos y cómo se van desarrollando. Porque sí que es verdad que queremos como transformar todas las vías de transporte de forma que se pueda ir, que si con un tren eléctrico o incluso con trenes de hidrógeno, que es lo que se está probando ahora. Y, el hidrógeno no explota, ¿no? Bueno, tiene esa peligrosidad que es una de las principales desventajas de este tipo de coches. Sí, aunque que explote no está guay, claro. Pero de momento se están probando y pueden... la ventaja que tienen es que son mejores en el sentido de que te van a dar más potencia que los eléctricos. Que los eléctricos también, crearlos también contamina. O sea, tú tienes un coche eléctrico que no contamina, pero crearlo necesita unas baterías que sí que van a contaminar. No, hombre, el coltancito, todas estas cosas que se saca por ahí. Sí. Ya. Oye, una pregunta, Rafa. Yo querría saber exactamente, tú estás en una plataforma, puede ser, de afectados por las nuevas normativas. Sí. No sé. Yo la verdad que estoy un poco de oyente, porque como habéis visto mi caso no es de las personas que están... Eres de los tranquilos dentro de esa asociación. ¿Cómo se llama esa asociación? Yo como los que van a la uni de oyente, o sea, yo voy de oyente. O sea. Vale, pero escucha una cosa, ¿cómo se llama esa asociación? La plataforma afectada por las restricciones. Por las restricciones tipo Madrid Central. ¿Y qué dicen ahí? Bueno, un poco de todo. Hablan del tema de Plaza Elíptica, que ahora ha habido un problemón porque resulta que por encima de... Plaza Elíptica es una zona sin emisiones, o que se intenta tener emisiones reducidas. Hay un túnel que lo cruza por debajo, que es de la autovía 42, y entonces cuando tú pasas por la autovía te ponen multa. Y entonces, claro, la gente está que trina porque mucha gente que viene del sur de Madrid a trabajar al centro, pues le han puesto multa de una forma un poquito peregrina porque, claro, no estás entrando en la zona, estás literalmente yendo por autovía, que es competencia estatal y... Claro, además es la que justo va a Getafe y Leganés, que son 600.000 habitantes. Claro, y te ponen una multa de 200 euros que, bueno, oye,
es dinero. O sea, sobre Hombre, todo. claro que es dinero, es un dineral. Entonces, Vamos. claro, se trata temas así. Yo creo que mucha de la gente que está en la plataforma sí que está a favor de ciertas restricciones, pero creo que hay lagunas importantes. Por ejemplo, a nivel europeo, tú si tienes un coche que cumple la normativa Euro, pero que no cumple, por ejemplo, la Euro 3, creo que es ahora la de los coches gasolina, que se permite, que correspondería a una etiqueta B, puedes circular por Madrid. Pero si tienes un coche de un año antes, que es de la Euro 2, no puedes circular. En países europeos, como en Francia y en Alemania, tú puedes comprarle un kit al fabricante para homologar tu coche, que reduzca esas emisiones y tú poder utilizarlo y poder reciclar o seguir utilizando un coche que a lo mejor está en buen uso y que tiene una vida útil de 10 o 15 años más. Y entonces mucha gente lo reivindica. Al final, tened en cuenta que o el coche o lo mandas al desguace o estamos exportando emisiones. Esto es una cosa que parece que si se cruza Gibraltar ya no hay ningún problema, pero esto al final, estos coches cuando todavía no se ha agotado su vida útil, van a seguir su camino. O sea, que creo que es algo que también es importante reseñar. Analía, ¿hacia dónde vamos como modelo de sostenibilidad o de movilidad idílico? Bueno, o sea, idealmente deberíamos, y yo creo que todas las ciudades y las grandes áreas urbanas metropolitanas, que es donde va a vivir y donde vive ya casi el 80% de la población de Europa, van a, bueno, lo llaman racionalización del automóvil, pero básicamente es como quitar mucho coche de en medio porque produce una serie de externalidades que son, o sea, van más allá de la contaminación, como he dicho antes. El ideal, o sea, habría que darle un poco la vuelta, ¿no? Y pensar también, lo ha dicho Floridea al principio, primero hay que pensar cuál es la ciudad idílica en el sentido de cómo distribuyes el territorio, porque eso va a ser al final lo que te marque la movilidad. Quiero decir, si tú pones las cosas muy lejos y con muy poca gente, al final, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que realmente en los últimos años vamos a la inversa y en la comunidad aumenta el uso del coche, pero que eso al final tiene una base de cómo estás distribuyendo pues las nuevas urbanizaciones, las nuevas ciudades, donde pones los centros de trabajo, es muy importante, ¿no? O sea, si tú permites que empresas deslocalicen en polígonos a los que no se puede llegar de ningún modo, al final estás forzando a la gente a coger el coche. Entonces, o sea, para mí el ideal es reducir cuantos más coches posible y el transporte público me parece que es mucho más inclusivo y una solución mucho mejor para el desarrollo de la ciudad, pero que primero hay que plantearse cómo haces la propia ciudad, porque si la diseñas de X manera, te estás condenando. ¿Y qué opinas tú de lo de los coches eléctricos, Analía? ¿Qué opinión te merece? Pues a ver, yo antes os he dado como 4 cosas que tengo identificadas de problemas que dan los coches. Entonces, los coches eléctricos realmente, en principio, solo solucionan la contaminación y ni siquiera, porque fabricarlos también produce contaminación, pero el tema del espacio público no lo solucionas. De hecho, te diría que los coches cada vez son más grandes y es que están guapos, los coches nuevos, venga ahí a ponerles tamaño, tronco. Eso si lo piensas es como, joder, estás usando una máquina gigantesca para mover a una persona. O sea, es como absurdo en términos de espacio público. El ruido tampoco lo terminas de solucionar porque tampoco suena solo el motor, o sea, también suena el roce, ¿no? Con la propia carretera, lo solucionas a medias, y la siniestralidad tampoco la solucionas porque el coche eléctrico sigue siendo una máquina gigantesca que va muy deprisa y que puede atropellar a la gente. Entonces, sustituir una cosa por la otra, pues bueno, yo tampoco termino de verlo, yo ya te digo, o sea, caminar, bicicleta y sobre todo transporte público creo que es un poco el futuro más ideal. Y además más siniestralidad porque encima no los oyes llegar y ¡pum! Es que encima los tíos chulos. Bueno, no sé si se lo querías preguntar tú, se lo quería yo preguntar antes de despedirnos de Analía para que también ella pueda escuchar la reflexión. ¿Qué retos tiene la movilidad sostenible ahora?
Bueno, los retos de la movilidad sostenible ahora. En primer lugar, ser más inclusiva, como lo ha dicho también Analía, todo el sistema de transporte, de infraestructura, tiene que cuidar las necesidades de las personas que nos movemos. No sé, en el espacio público las mujeres son las que más se mueven andando. Entonces, todo tendría que ser muy volcado a que esta movilidad sea segura en cualquier momento del día y de la noche. Ha habido un taller dentro de hace un par de años dentro de hecho sobre la movilidad. La calle son nuestras y las noches también. Quiero decir que las personas, las chicas, las mujeres tienen que poder moverse de forma segura siempre. Y eso va a ser también de forma segura para todos y todas. No es solamente una cuestión para las mujeres, pero cuidar ese tipo de espacio. Y no estoy hablando de poner, por ejemplo, guardias o telecámaras, porque eso no empodera. Estoy hablando de construir el espacio de forma visible, inclusiva. Hay pequeños trucos, como he dicho antes, la receta la conocemos, la fronda de los árboles que no sea muy baja, pequeñas cosas que ya nos darían bastante. Y después, los retos de la movilidad sostenible es hacer el mismo marketing que se hizo para el coche y se continúa a hacer para el coche en las televisiones, en los medios, etcétera, que se haga para bicicleta, andar a pie o transporte público. Tenemos una organización mundial del transporte público. Esa organización tendría que hacer una campaña cada 2x3 en cualquier lugar. Tendría que trabajar, ¿quieres decir? Sí, tendrían que, quiero decir que y solamente así, el transporte público es la espina dorsal. Nosotros ahora vamos a empezar un proyecto que dice el transporte público como espina dorsal del transporte en general, la movilidad. De la movilidad. Y después todo el resto se va insertando. Todos y todas vamos a ser peatones, algunas podrán ser también ciclistas, a lo mejor no todo el mundo, aunque una buena parte, personas mis compañeras que dan curso de bicicleta, también a personas con discapacidades, personas que no pueden andar, pueden ir en bicicleta. Entonces hay muchas posibilidades y esto es un poco a conocerse, ¿no? Y después, evidentemente, hay un transporte público de uso privado, como el taxi, hay car sharing, hay millones de aplicaciones que no son, que son a la portada de todas y todos. Una vez que se sabe cómo utilizarla, eso es una gran asignatura pendiente, cómo empoderar a las personas de la digitalización para poder llegar a una movilidad sostenible. Más que una movilidad sostenible, es una movilidad de sobrevivencia. Es que no estamos todavía en el paradigma de emitimos un poco menos para salvar el planeta, para que el planeta no se destroce demasiado. Estamos en el paradigma, tenemos que emitir mucho menos para sobrevivir. Entonces, cambiaría incluso el nombre de sostenibilidad a supervivencia. A supervivencia. Analía, querida, nos vamos a despedir ya de ti. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Nos quedamos con todos estos mensajes muy lindos. Y nada, a seguir pedaleando. Que además te deja un culazo esto por otra parte que a lo mejor no te importa, pero es que ya te digo que también es así, Analía. Un besito, guapa. Bueno, un besito, chao. Que estés muy bien. Vamos allá con nuestra juventud que está ahí esperando, impertérrita, impaciente. Pues ahí están, el queridísimo Pablo Rodríguez, opositor a bombero. Fíjate, ¿cómo lo llevas, Pablo? ¿Apruebas o no? Así es. Joder, pues ojalá, la verdad. Estamos en mitad del proceso. Hace un mesecito así hice el examen teórico y bueno, ahora esperar a ver si hay suerte, si ha merecido la pena todo el esfuerzo. No lo sé, tengo ahí la duda. Si no, tendrás que irte ahí a ser bombero de estos del ejército, alguna cosa así, ¿no? No tires todos esos estudios, muchacho. No. Y si se suspende, pues oye, para la siguiente. Hay que seguir intentándolo. Y con una sonrisa, claro que sí. También nos acompaña Anita Lacortijera. Ella es estudiante de Educación Social y también agroganadera. Anita, ¿cómo estás, querida? Muy buenas tardes, bien, ¿y vosotros? Pues estoy pues increíble, muchas gracias por la pregunta. Oye, querida, ¿cuándo te sacaste tú el carné? ¿Sí? No, digo que ¿cuándo te sacaste tú el carné, querida? Pues el carné me lo saqué hace 2 años. Hace 2 años, ¿tardaste mucho? No, tardé poco. Bueno, en sacarme los papeles menos
y luego ya me tuve que esperar a cumplir los 18 para poder examinarme del coche. Pero que fue cuestión de los meses. Anita. Pues están intentando hacerte un butrón en casa. O hay obras, una de dos. Ten cuidado, Ana, que están intentando acceder los ladrones por el techo. No han tenido cuándo ponerse a picar nada más que ahora. Llevan todo el rato, de verdad, todo el rato que no han picado. Y ahora que empiezan a hablar, chiquillos, hasta ladrar en la pared. Anita, se me acaba de caer, o sea, llevo manteniéndome la risa. Ay, Dios mío. Chicos, por favor, no puedo más. Anita, ya está. He vuelto. ¿Ya han parado? Anita. Espera, estoy bien. Anita, es que además... Anita, te lo pregunto desde otra vez. Es que además parecía que estabas mirando a Dios. Y yo... Ay, Anita. Ay, Anita Dinamita. Jesús. Claro, iba a decirte que eras Anita Dinamita, pero es que... Ana, eres la mejor. Así se escucha más. Dios. Nada, está bien, continuamos. Anita, tan joven, agroganadera ya. Sí, bueno, llevo toda la vida viviendo en el campo y es lo que me gusta y pues me dedico a eso. Oye, cariño, ¿y tú viviendo en el campo necesitas carnet de conducir? Sí, prácticamente todos los días, porque los pueblos para ir a comprar, para ir al médico, para salir, hace falta ir con el coche o ir andando, pero yo vivo más o menos a 5 kilómetros de donde está el pueblo, entonces pues es difícil. Anita, y en tu caso, por ejemplo, ¿qué vehículos tenéis? ¿Qué vehículos propios tenéis en tu familia? Pues tenemos coche, moto y bueno, también tenemos el tractor pues, para realizar las labores agrícolas. Hombre, necesariamente. Pablo, en tu caso, por ejemplo, para opositar a bombero, necesitas como mínimo el permiso B, ¿correcto? Exactamente, sí. ¿Cuánto dinero te dirías que te has dejado en clases, exámenes, concretamente de carnes de conducir? A ver, esto varía un poco si apruebas a la primera o no. En mi caso, que oye, por suerte aprobé a la primera, yo creo que rondó en torno a los 800, a lo mejor 1.000 euros, no recuerdo bien, es que me lo saqué hace casi 3 años, pero yo creo que por ahí 800, 1.000 euros. Oye, pero que no se te olviden las cosas de 3 años aquí, querido, a ver si te va a la cabeza. Claro, mucha oposición. A ver si va a salir algo ardiendo y no vas a saber si el polvo, el agua y vete tú a saber. No, claro. Sí, para eso sí. Oye, querido, una cosa, se necesita necesariamente el carnet de conducir para desempeñar tu profesión, entiendo, ¿no? Sí. El permiso B, que es el de turismo, para el Ayuntamiento de Madrid, que es a lo que estoy yendo yo, sí. Luego ya si quieres la comunidad u otras cosas, pues oye, te piden otros, pero sí o sí el B, que es el que el del Ayuntamiento de Madrid, el de coche. Ese es 100%. En tu caso, Pablo, ¿eres de los que vas a comprar hasta el pan con el coche y estas cosas o no? Pues hombre, depende de si la compra es grande o no. Si la compra es grande, sí. Pero lo uso bastante, la verdad que sí, lo uso bastante. Anita, en tu caso, querida, ¿dirías que eres consciente de la huella de carbono que impacta el uso de los vehículos? O sea, ¿crees que estás formando parte de una generación que tiene más conciencia de las emisiones que están generando los vehículos? Sí, bueno, yo hablo desde adolescente, bueno, desde joven, pero también como estudiante de educación social, yo creo que cada día estamos más sensibilizados acerca de lo que estamos generando, ¿no? Porque yo lo veo, por ejemplo, en Almería, para ir a la universidad, pues la mayoría vamos en transporte público, con los patinetes, en bicicleta. Yo no sé si es por el grado que estoy estudiando y que me muevo allí en ese ambiente, pero sí es verdad que yo veo que los jóvenes cada vez más están más sensibilizados. ¿Y en tu caso dirías, Anita, que vivir en el entorno rural sin vehículo es posible? Claro que es posible. De hecho, han llegado allí los patinetes y bueno, hay varios vecinos míos que son jóvenes, que yo la primera vez que los vi pasar con el patinete por los caminos de tierra dije, madre mía. Va a durar pero poco después, ese patinete, claro. No, pero después dices, oye, pues es una buena señal porque también, a ver, también es verdad porque ellos no tienen el cambio ni la edad todavía para sacárselo, ¿no? Pero que es un avance porque dices, ¿quién iba a decir hace 50 años que iban nuestros abuelos en burra
que hoy van a ir los chiquillos por aquí a guardar la oveja con un patinete. Oye, pues ojalá los abuelos en patinete, pensaba que ibas a decir. ¿Quién iba a decir que nuestros abuelos iban en burra y ahora van en patinete? Pues ya mismo también. ¿Hacia dónde crees que va, ya como última pregunta, Anita, la sostenibilidad o la movilidad de los entornos rurales? Hombre, creo que ahora mismo es complicado. Yo hablo por lo menos en mi pueblo. Yo vivo en un anejo y ahí somos 70 personas. Y para llevar a los niños a la escuela necesitamos juntarnos y llevarlos todos una misma persona en un coche, ponerse de acuerdo, porque el transporte escolar hasta allí no llega. Porque es lo que tenemos en las zonas rurales, que estamos ahí un poquillo en el culo del mundo. Entonces, pues yo pienso que hay que dar también más apoyo en las zonas rurales, no solamente en las zonas urbanas, que hay autobuses y todo, pues a lo mejor en vez de llevar un autobús grande, pues un autocar pequeño, pero que pueda llevar a esos niños y poder transportarlos sin que tengan que ir a lo mejor 5 coches hasta el pueblo a llevarlos a la escuela. Entonces, pues es un proceso que poco a poco nos estamos concienciando cada día más. Y todo se puede conseguir. Pablo, y en el caso de las grandes ciudades, querido, ¿hacia dónde vamos? Pues, hombre, lo hemos estado comentando antes, ¿no? Yo creo que el transporte, bueno, lo habéis estado comentando antes, el transporte colectivo yo creo que es una opción bastante, que tiene bastante futuro. Yo cuando voy en transporte colectivo cada vez veo a más gente, o sea, me meto en el metro en hora punta y no tanto en hora punta y cada vez veo a más gente y yo creo que eso, hombre, los coches no se van a dejar de lado. Yo no sé, yo creo que quien use el coche de normal pues va a tener que seguir usándolo, me incluyo, y bueno, no sé, yo 50-50 a lo mejor, quién sabe, no lo sé. Bueno, pues nada, queridos, que vaya muy bien ese examen, Anita, que también vaya muy bien el curso, darle al tractor y darle a lo que le tengáis que dar, con conciencia, que eso es importante, y bueno, pues aspirando también a movernos un poco, Sí, andando. Sí, es fundamental. Andando. Sí, hay que caminar, que es bueno para la salud. Amén, Anita, claro que sí. Chicos, un besito muy grande, que estéis muy bien. Feliz tarde. Gracias, chicos. Hasta luego, buenas tardes. Y nosotros, bueno, pues para cerrar un poquito alguna reflexión, alguna reivindicación, alguna de las cosas que se nos haya quedado por decir, que yo sé que hay muchos temas, que en el tema pues nos han quedado claros el tema de las arquitecturas de las ciudades, de los espacios, bueno, pues de cómo convivir efectivamente hacia un modelo más sostenible. Y tú a lo mejor desde tu Prisma Z pues nos puedes también echar un cable, una reivindicación, si te apetece. Pues empezamos por ti. Pues nosotros aquí, los jóvenes, pues creo que lo que tenemos que hacer a partir de ahora, o lo que pensamos hacer es... A partir de este programa. No, a partir de este programa no lo sé. Bueno, no sé. Pero nosotros lo que queremos hacer es utilizar al máximo el transporte público, porque es el que tenemos más viable o el que tenemos más accesible para nosotros, porque no llegamos tampoco a tener nuestro coche y a poder mantenerlo, que es lo que le gustaría a mucha gente. Y eso, pues unirlo pues, como hemos explicado antes, a lo que nos pueda ir dando los avances en la ciencia y en la tecnología con respecto a hacer más verdes las ciudades, en ese sentido, en el sentido de la movilidad. Y yo creo que esa es nuestra perspectiva, la perspectiva de los jóvenes y de la generación Z. Es decir, quedarnos un poco a ver qué pasa y... A ver qué pasa, a ver cómo se va cayendo todo a cachos y decir, bueno, pues ya se cayó. Y dependiendo cómo avance la tecnología, pues ponernos en el lado que mejor nos convenga a todo el planeta. Estaría bien, sí, claro. Save the planet, there's no planet B. Rafa. Yo creo que mi reflexión final sería que movilidad sí, movilidad sostenible por supuesto, incluso la supervivencia hasta en algún momento. Creo la supervivencia como lema no es mal plan, también te lo digo. Me parece el mejor lema al que acogerse. La supervivencia está genial. Creo que debemos ser muy conscientes de que esto, lo que van a recibir las siguientes generaciones es lo que le dejemos nosotros. Creo que es súper importante
que hagamos cambios respecto a nuestros usos. Es verdad que la estadística que comentaba Analía de 1 de cada 4 desplazamientos solo son los de los coches, es una barbaridad, y creo que a lo mejor en los núcleos urbanos deberíamos plantearnos de base y con una cierta campaña detrás el uso que damos al automóvil. Pues vamos contigo. ¿Algún mensajillo que tengáis ahí desde la Fundación? Es que tenéis mucho, claro. Bueno, en primer lugar, hay tendencias positivas, pero no son suficientes. El tiempo es importante. No hay tiempo más que esperar para aprovechar no solamente la tecnología. Estoy en favor del uso de la tecnología para ir hacia la sostenibilidad, pero la tecnología es energía dependiente, la mayoría. Entonces, también en una fase muy avanzada y de sobrevivencia, quizá la energía que vamos a tener la tenemos que utilizar con mucho cuidado, ¿no? Con parsimonia, diría yo, ¿no? Con decidir cuándo es necesario utilizarla y cuándo no. Seguramente es importante incidir sobre los comportamientos de las personas y de la generación Z. Es verdad que se ve que hay como una contratendencia, personas que no utilizan siempre el coche, aunque lo tengan, aunque lo puedan conducir, pero seguramente hay un problema de cuando estas personas van a tener niños y niñas, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor se convierten al coche también. Entonces, aprovechar este momento para que estas personas no se vayan a convertir nunca al coche. Eso es mi lema. Así que impulsar precisamente por las arquitecturas verdes, como decía Álvaro, y favorecer esos espacios para que no crezcan viendo coches todo el rato. Exacto. Estás todo el rato viendo coches, ¿cómo no vas a querer ni que sea probarlo? Si te llevan al coche desde pequeño a la guardería, ya es como tu hábitat. Piensas que en un autobús no puedes sobrevivir porque te invade tu espacio o alguien te hace algo malo y no es verdad. La sociología de la movilidad no es ninguna tontería, eso está claro. Pues muchas gracias, Darío. Sostenibilidad sí, por supuesto, pero guay bien, como esto que acabáis de mencionar de edificios verdes, Flow Wakanda, perfecto, eso es estupendo, pero como sociedad también hay pequeños problemas que tenemos que dejar fuera y no tenemos que dejar que suban en ningún tipo de transporte, ni coches eléctricos, ni coches de gasolina, ni transportes públicos, ni bicis, ni siquiera bicimad. La superioridad moral, esa fuera, esa la dejamos. Mira, fíjate lo que tenemos por aquí, el de la superioridad. A ver. He tenido mi primera clase de conducir hoy. De pa' la puta vieja esa que se ha cruzado, pero que hubiese mirado mejor. Que la L es de learning, no de literatura. Hija de mierda, el disgusto este era como... me lo Anda. Primero, los 25 citados, ¿qué tenéis que decir de esto? Eso es lo primero. Lo segundo, haber leído mejor, vieja, ¿qué me cuentas a mí? Y tercero, lo siento, profe. Floridea, es una broma aquí, es que como claro, se tiene... Es que a ver si... Han empapelado el profe de autoescuela por mi culpa. Que no tiene ni el carnet, hombre, que está todo... Lo siento. No, me lo saqué. Me lo saqué. No hubo bajas. ¿No hubo bajas oficiales? No hubo bajas. Yo nunca he tenido ninguna accidente. Confirmadas ninguna, porque después de esto corrí. Claro. No sé. Eras tú, ¿no? Entonces... No robé la chapita de baja confirmada. Eras tú. Fui yo. Fíjate, pues con todo este tiempo era yo. Con qué risas acabamos el fíjate. A mí, yo tengo que decir que a mí el Madrid me gusta mucho ir en bici. Lo que pasa es que es pericoloso un poco, ¿eh? O sea, necesitamos que hagan un carril un poquito más ancho. Sí, que la gente necesita conducir mejor, la gente. Eso también es sostenibilidad, ¿eh? Que la gente empieza a conducir mejor. Y también, ¿por qué no decirlo? Insultos más creativos. Porque es que si yo voy con la bicimad, me dicen payasa, y yo payasa. Pero eso ya lo soy y ya lo pago en el epígrafe de autónomos. ¿Qué me van a decir ustedes? Sería ya en Buenos Aires, quizá. Es que es redundar. Claro, habría que irse a Buenos Aires. Nos ha quedado muy claro, efectivamente, queridos, queridas, una tarde más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que necesitamos un transporte público de calidad, más números de, pues eso, precisamente de servicios para poder atender a todos los ciudadanos en las grandes poblaciones y alternativa para las ciudades medias. No tenemos mucho tiempo, como decía ella, porque es cierto que las ciudades están cada vez más al colapso, el planeta Tierra igual. Y yo qué sé, pues un poquito de conciencia, un poquito de ver a ver qué se está cociendo, utilizar las tecnologías bien. Cuidado que al final los eléctricos pues también contaminan.
Lo de siempre, todo esperanza, there's hope, fíjate. Querida, síguenos en todas nuestras redes sociales, que también contaminan bastante, por qué no decirlo, esos servidores donde están hospedadas. Y, por supuesto, un correo electrónico a genplace@rtv.es, pues para cualquier cosita. Aquí te leemos con mucho cariño. Besito, cuídate, querida.